Entre ángeles, demonios y dioses. Los traumas de Platón. Bienvenidos a Letras e Ideas. ¿Te has preguntado por qué crees en un dios, en dioses, en los espíritus, en ángeles, en eso que llaman la sanación espiritual? Bueno, pues voy a ser claro contigo. Todas esas creencias son falsas. Completamente falsas. Y curiosamente, muchas de ellas nacen de las ideas de un solo hombre. Un joven brillante, sensible, pero marcado por una herida profunda, muy profunda. Un hombre que no pudo soportar el dolor y la injusticia que vio, y que para sobrevivir inventó otro mundo. Ese joven se llamaba Platón, y su trauma cambió la manera en la que los humanos entendemos la realidad. Platón fue alumno de Sócrates. Sócrates hablaba de la vida, de la justicia, del pensamiento libre, no de cielos ni de almas eternas. Pero cuando Atenas mata a Sócrates, Platón quedó destrozado. No entendía cómo un hombre justo podía morir a manos de su propia ciudad, y concluyó que el problema era el mundo mismo, que la realidad visible era injusta, sucia, cambiante. Desde ahí nació su herida, y para escapar ese dolor, imaginó un lugar perfecto donde nada cambiaría. Platón dijo que lo que vemos no es real, sino una copia imperfecta de la realidad, que detrás del mundo físico hay otro, puro, eterno, inmutable. El famoso mundo de las ideas. Lo que sentimos sería solo una sombra. Así nació la división entre lo visible y lo invisible, entre cuerpo y alma, entre materia y espíritu. Y desde entonces, Occidente aprendió a desconfiar de lo que ve, de lo que toca y de lo que siente. Siglos después, el cristianismo tomó esas ideas y las convirtió en su estructura. Platón hablaba de ideas, la iglesia habló de Dios. El alma pasó a ser divina, el cuerpo una carga. El cielo se volvió el mundo verdadero, la tierra solo un paso temporal. Así, el trauma personal de Platón se volvió en la forma en la que todo un continente pensó en la existencia. Con el tiempo, la filosofía cambia de idioma, pero no de fondo. Descartes, en el siglo XVII, dijo: pienso, luego existo. Con esta frase, el alma se transformó en mente, y el cuerpo volvió a quedar en segundo plano. Lo racional, lo que se piensa, arriba. Lo material, lo que cambia, abajo. La ciencia de su época heredó esa división. Estudió la materia como si estuviera separada del ser humano. Cuando la religión perdió poder, no desapareció el dualismo. Muchos siguieron buscando un sentido oculto, en la energía, en la vibración, en los signos del universo, o en la idea de que todo tiene un plan invisible. Nietzsche fue quien vio el problema de frente y dijo: el mundo verdadero ha devenido fábula. Lo que quiso decir fue: todos estos otros mundos, ya sean religiosos o espirituales, son historias inventadas para no aceptar la vida tal y como es. La ciencia y la tecnología no son parte de ese problema, son herramientas para entender ese mundo, el real, el que sí podemos observar. El error no es investigar o crear, sino convertir las creencias en sustitutos de realidad. Lo que más temía a Platón, a lo que más miedo le tenía, y lo que aún le teme mucha gente, es el vacío. Ese momento en el que aceptas que no hay un más allá, que la reencarnación no existe, que no hay espíritus ni destinos escritos, y aún así, la vida sigue. Ese es el punto donde el miedo se rompe. El vacío no destruye, nos libera. Cuando dejas de buscar verdades ocultas, puedes ver el mundo con calma y como es, sin promesas de eternidad, sin necesidad de un alma separada, solo el mundo, tal y cual como es. Imperfecto, cambiante, pero real. Tal vez el mayor acto de libertad sea este: dejar de pensar como Platón, no buscar otro mundo, no huir del vacío, no necesitar una verdad eterna para sentir que la vida vale. Este mundo basta. Lo que ves, lo que tocas, lo que sientes, eso es lo real. Y por primera vez, cuando aceptas eso, empiezas a vivir sin miedo. Esto fue Letras e Ideas. Y bueno, tratando de hacer la canción para este episodio,
se me ocurrió meter todo el guión en suno.com, que es una aplicación, una página que hace música. La verdad es que es una página muy muy divertida. Puedes hacer cualquier tipo de canción que quieras. No me patrocina, no nada, o sea, no tiene nada que ver con eso. Pero entonces por error metí el guión como las letras de una canción. Y está muy chistoso, me dio mucha risa. Evidentemente habla mejor que yo. Tiene mejor voz. Está padre. Y entonces por eso se los dejo. Les voy a dejar la canción entera de los traumas de Platón. Es inteligente. Esto sí es inteligencia artificial. O sea, lo que van a escuchar es inteligencia artificial. Yo por eso dejo mis errores. Para que vean que no es inteligencia artificial. Y como es inteligencia artificial, en vez de siglo XVII, cuando viene la sección de Descartes, dice siglo XV Ducci o algo así raro. Quién sabe cómo lo lee la inteligencia artificial. Pero bueno, nada más es como advertencia de que lo que sigue sí es inteligencia artificial. Está muy divertido. Es el mismo guión que yo leí, solo que la inteligencia artificial lo lee mejor. Disfruten, comenten y digan qué opinan. ¿Va? Saludos. Esto, una vez más, fue Letras e Ideas. ¿Te has preguntado por qué crees en un Dios? En dioses, en los espíritus, en los ángeles o en eso que llaman sanación espiritual. Voy a ser claro, todas esas creencias son falsas, completamente falsas. Y curiosamente, muchas de ellas nacen de las ideas de un solo hombre. Un joven brillante, sensible, pero marcado por una herida profunda. Un hombre que no soportó el dolor y la injusticia que vio y que para sobrevivir inventó otro mundo. Ese joven se llamaba Platón y su trauma cambió la manera en que los humanos entendemos la realidad. Platón fue alumno de Sócrates. Sócrates hablaba de la vida, de la justicia, del pensamiento libre, no de cielos ni de almas eternas. Pero cuando Atenas mató a Sócrates, Platón quedó destrozado. No entendía cómo un hombre justo podía morir a manos de su propia ciudad y concluyó que el problema era el mundo mismo, que la realidad visible era injusta, sucia, cambiante. Desde ahí nació su herida y para escapar de ese dolor imaginó un lugar perfecto donde nada cambiará. Platón dijo que lo que vemos no es lo real, sino una copia imperfecta, que detrás del mundo físico hay otro, puro, eterno, inmutable, el famoso mundo de las ideas. Lo que sentimos sería solo una sombra. Así nació la división entre lo visible y lo invisible, entre cuerpo y alma, entre materia y espíritu. Y desde entonces, Occidente aprendió a desconfiar de lo que ve, toca y siente. Siglos después, el cristianismo tomó esas ideas y las convirtió en su estructura. Platón hablaba de ideas, la iglesia habló de Dios. El alma pasó a ser divina, el cuerpo una carga. El cielo se volvió el mundo verdadero, la tierra solo un paso temporal. Así, el trauma personal de Platón se volvió la forma en que todo un continente pensó la existencia. Con el tiempo, la filosofía cambió de idioma, pero no de fondo. Descartes, en el siglo XVI, dijo: pienso, luego existo. Con esa frase, el alma se transformó en mente y el cuerpo volvió a quedar en segundo plano. Lo racional, lo que piensa, arriba; lo material, lo que cambia, abajo. La ciencia de su época heredó esa división. Estudió la materia como si estuviera separada del ser humano. Cuando la religión perdió poder, no desapareció el dualismo. Muchos siguieron buscando un sentido oculto, en la energía, en la vibración, en los signos del universo, o en la idea de que todo tiene un plan invisible. Nietzsche fue quien vio el problema de frente. El mundo verdadero ha devenido fábula. Lo que quiso decir fue esto: todos esos otros mundos, ya sean religiosos o espirituales,
Son historias inventadas para no aceptar la vida tal como es. La ciencia y la tecnología no son parte de ese problema. Son herramientas para entender este mundo, el real, el que podemos observar. El error no es investigar o crear, sino convertir las creencias en sustitutos de la realidad. Lo que más temía Platón, y lo que aún teme mucha gente, es el vacío. Ese momento en el que aceptas que no hay un más allá, que la reencarnación no existe, que no hay espíritus ni destinos escritos. Y aún así, la vida sigue. Ese es el punto donde el miedo se rompe, el vacío no destruye, libera. Cuando dejas de buscar verdades ocultas, puedes ver el mundo con calma, sin promesas de eternidad, sin necesidad de un alma separada, solo el mundo, tal cual es, imperfecto, cambiante, pero real. Tal vez el mayor acto de libertad sea este: dejar de pensar como Platón, no buscar otro mundo, no huir del vacío, no necesitar una verdad eterna para sentir que la vida vale. Este mundo basta. Lo que ves, lo que tocas, lo que sientes, eso es lo real. Y por primera vez, cuando aceptas eso, empiezas a vivir sin miedo.